¿Qué ocurre? Porque se opone al proceso que está llevando a cabo el juez Peinado, última hora, tribunales. ¿Qué ha ocurrido con el juez Peinado? Sí, Jesús, lo que entiende Fiscalía es que el juez Peinado dice ha cometido un error procesal. Pues bien, entiende que cuando el juez instructor de Plaza Castilla decidió transformar la causa que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez en un procedimiento del Tribunal Jurado, esto conllevaba que no se admitieran más prórrogas de la instrucción. Además, añade, no estamos hablando de un procedimiento habitual de instrucción, sino de un procedimiento de Tribunal Jurado. Bueno, ahora enseguida nos vas a contar, porque hoy es el día en el que algunos decían Koldo va a ir a la cárcel. No ha ido a la cárcel Koldo y nos lo vas a contar. Pero antes os pido una valoración, Gloria, Alberto, sobre esto del juez Peinado y la Fiscalía. Una demostración más de la forma de instruir del juez Peinado. O sea, por una parte quiere dilatar el proceso, pero por otra parte le dicen, si quiere usted jurado, tiene que ser ya. No puede pedir la ampliación de la instrucción. Tendrá que decidir cuál de las dos cosas quiere hacer. Bueno, le ha dicho jurado no sorprende la línea de la Fiscalía. La verdad es que no sorprende para nada. Dicho lo cual, parece que la Fiscalía le quiere pillar al juez Peinado en su propio juego, ¿no? Que es en el del procedimiento, de ir ahí a sacarle ahí la puntilla para cargarse precisamente el proceso contra Begoña Gómez. Yo creo que lo que todos estamos deseando es que se aclare de una vez por todas qué es lo que pasó realmente con Begoña Gómez, con su asesora, y si estamos ante un problema que era ilegal o que era solamente falto de ética lo que se hizo en ese momento. No sabes lo que ha pasado, porque lo sabemos todos lo que ha pasado. Claro, sabemos nada, todos. no ha pasado nada. Se ha filtrado todo. Este señor que es una vergüenza para los jueces españoles. Peinado, queréllate contra él, no solamente contra él. Yo sé cómo no lo ha hecho todavía. Porque ha dicho Peinado ve este programa y toma notas. Yo te aviso. Está haciendo lo del punk. Venga, por favor, Luis Arroyo avanza. Vamos a Peinado. Este señor que es impresentable, lo digo, vamos, y que se creía, pues vamos, no tengo ningún problema. Es absolutamente impresentable la instrucción, una instrucción que lleva ya 2 años para detectar algo que hemos visto todos, y lo hemos visto, que la asistente personal de la esposa del presidente del gobierno mandó unos correos electrónicos, eso es lo que luego que dicen que se apropió de un software que era gratuito, que estaba financiado por Google y que ella utiliza en una cátedra que también se critica, que cómo puede ser cátedra si no es catedrática. Por supuesto que hay cátedras en el mundo entero que no están ocupadas por catedráticos. Esto lo sabe cualquiera que sea. Todos sabemos lo que ha pasado. Indra se gastó 128.000 euros en el software. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. Y este señor se ha empeñado en ofender, en meter una tarima para que el ministro de Justicia y de Presidencia no esté por debajo de él. Es un impresentable, no ha pasado absolutamente nada, pero sigue y sigue. Ahí está esa decisión de la Fiscalía. Pablo Iglesias pide la palabra. Recuerdo, Pablo Iglesias, que estás pendiente de una querella por injurias y calumnias con el juez Peinado previo a un acto de conciliación. En España... ¿Tienes fecha, por cierto? ¿Te ha llegado ya el papel del...? Ya os contaré. Todo vas a contarlo, vale, luego lo va a contar, pero lo que no hay un proceso contra Iglesias por parte de Peinado. Lo que no hay es justicia en España. O sea, yo digo en este programa, quizá tengan razón las personas que dicen que el juez Peinado haya podido prevaricar, y aquí mi amigo Arroyo le llama impresentable, le llama sinvergüenza y no sé qué, y se querella contra mí Peinado. Yo voy a hacerme moderado también, a ver si no se querella. Yo creo que es evidente que hay, pongamos por caso, un juez llamado Pelo Limpio, que nadie se dé por aludido, que actúa, a mi juicio, o quizá tengan razón las personas que dicen que el tal Pelo Limpio, que no es Peinado en ningún caso, actúa como parte de una operativa política que utiliza actores de la derecha judicial, en este caso para perjudicar al gobierno. Pero lo que yo no entiendo entonces, si sabemos que esto es así, si es evidente que la derecha judicial actúa con motivación política para hacer cara al gobierno, entonces que no venga el ministro de Justicia diciendo que efectivamente en España funciona de maravilla la separación de poderes, porque no es verdad. El juez Peinado acusa de malversación a Begoña Gómez porque usó a un asistente de Moncloa para sus negocios personales. Pero, ¿en qué consistían esos negocios? En mandar y responder correos de una cátedra universitaria en la Complutense y hablar con empresas patrocinadoras. Conviene aclararlo. De esos patrocinios con empresas, Begoña Gómez no cobraba nada, 0 euros. Ese dinero íntegro iba a la Universidad Complutense, no a su bolsillo. Y su cargo de codirectora de la cátedra tampoco estaba remunerado, no tenía sueldo. Lo único que cobraba Begoña Gómez de la Complutense era por las clases y por dirigir un máster. En total, unos 15.000 euros al año, menos que el salario mínimo. La trampa en este caso es esa, presentar como un negocio privado lo que en realidad eran gestiones académicas. Un pequeño proyecto universitario, apenas remunerado, que no se parece en nada a un gran negocio personal. Llama mucho la atención esto. Le causa estupor que Ábalos tenga un acta de diputado. No se ha dicho eso cuando Alvise tiene causas pendientes, es eurodiputado, es aforado.
Pero nadie ha dicho que le causa estupor que Alvise siga aforado. Curioso. No se ha dicho nada cuando Baltar, que está condenado y tenía posición de aforamiento, condenado, nadie ha dicho, oiga, y tiene protección y blindaje. Pero en el caso de Ábalos, esto causa estupor. Está haciendo política un juez. Estás vertiendo opiniones que no tocan en un auto que debiera ser estrictamente jurídico. Manuel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Esto es política o esto es un patinazo, como se está diciendo aquí? Bueno, a ver, yo creo que esto no causa estupor natural, causa estupor sobrenatural, ¿no? Y por dos motivos, en lo formal y en el fondo, ¿no? En lo formal, porque es evidente que un auto en el que decide sobre si envía a prisión o no a Ábalos no es en absoluto un lugar para que un juez vierta sus opiniones políticas. Por lo tanto, eso causa estupor sobrenatural. Pero luego, y yo creo que se está insistiendo menos, y para mí es muy importante, en el fondo del asunto, porque lo que está planteando el magistrado Puente es que se le quite el acta de diputado a alguien en fase de instrucción judicial y cuando no se le ha enviado a la cárcel, porque si se le envía a la cárcel ya se le suspende. Eso es realmente una barbaridad, porque ¿en qué fase de la instrucción se le quitaría, se le suspendería el acta al diputado? Entiendo que cuando se habla de instrucción no. Por lo tanto, ¿en qué fase de la instrucción? Y nos imaginamos qué estaría ocurriendo en este país, tal y como están algunos jueces y magistrados, si en un momento de la instrucción, cuando ni siquiera has enviado a juicio a la persona a la que estás investigando, se pudiese ya decidir sobre la suspensión de un acta de diputado. O sea, realmente el fondo que plantea el magistrado del Supremo es una auténtica barbaridad, porque estamos hablando de algo tan sagrado como la soberanía popular. Como el acta, los diputados representan la voluntad popular. Me alegra que me hagas esa lectura de futuro. Déjame servirla de pasado, Rico, y vuelvo contigo, porque efectivamente esto es una opinión política en toda regla, la de este señor tiene que renunciar al acta. Pero esto plantea y abre una cuestión muy incómoda. Cuando se renuncia al acta, simplemente con ser acusado, si hazte oír se querella contra ti, hazte oír te puede limpiar el Congreso, hazte oír tiene en sus manos quién se sienta y quién dimite. Pues esto es lo que parece decir el Supremo. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora. Porque échenle un vistazo a lo que ha pasado hasta el momento. Lo que ha pasado hasta el momento es que este no ha sido el criterio. Si este hubiera sido el criterio, vean ustedes todo lo que se querelló. Se imputó, pero no consiguió esto del cese. Lo primero fue, recuerdan ustedes, en 2015. Aquel informe falso, el informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Aquella acusación en 2015 de financiación ilegal. ¿Saben cómo acabó aquello? Archivado. No hubo en aquel momento absolutamente nada. Pero en fase de instrucción, Pablo Iglesias tendría que haber dimitido. Podemos tendría que haber dimitido, porque esto era Sociedad Anónima, todo el grupo parlamentario. Esta es la idea. Pero es que después hubo más, porque hubo incluso querellas que admitían que había financiación ilegal inventada, y vimos cosas como esta. Por ejemplo, lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Segunda cuestión, segunda querella, esta otra. Aquello fue una acusación contra Victoria Rosell, magistrada, a la que se acusó en falso. Tan en falso que el juez que la acusó acabó inhabilitado. Pero tenía que dimitir Victoria Rosell, simplemente por ser imputada. Victoria Rosell ayer leía esto con nosotros y decía, aquí hay un juego sucio y es alucinante que el Tribunal Supremo esté alimentándolo. En tiempos en los que estamos viendo de verdad una
una hipertrofia del Poder Judicial hasta la invasión de otros poderes, y hemos visto casos de lawfare probados, no todos los que se ha dicho, pero sí algunos evidentemente probados y con sentencia firme. Pero el caso más llamativo de todos es el que sí consiguió que ese diputado dimitiera. Y es, después de el caso Neurona, el caso de, aquí también hubo un archivo, el caso de el que es conocido como el Rastas de Podemos, de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez tuvo que renunciar a su escaño, solo para ver cómo el Tribunal Constitucional después le daba la razón, 2 años tarde. Y si esta es la doctrina, ¿qué se hace? 2 años después, en la siguiente legislatura, se le recupera. En fin, lo que ha abierto el Supremo es una opinión política que no pasa de eso, opinión, pero que, Rico, nos deja en una situación muy, muy incómoda, no de futuro, sino de pasado. Basta con que Hazte Oír se querelle contra ti para que tú tengas que dimitir. ¿Esta es la nueva puerta? Claro, no, es que esta es la esencia, ¿no? Con independencia de que el auto no es el lugar para hacerlo, es que la propuesta es disparatada, porque lógicamente para algo absolutamente tan grave, insisto, estamos hablando de la voluntad popular, como quitarle a alguien un acta, suspenderle el acta, tiene que ser algo que jurídicamente esté absolutamente claro y determinado. Es más, los políticos, sobre todo los analistas aficionados, ¿no?, que en el tema del fiscal superior te dicen, del fiscal general, perdón, dicen, no, pero no os preocupéis que va a juicio, porque a juicio se le puede enviar con indicios y ya allí determinamos las pruebas. Pues estos analistas aficionados son los mismos que te dicen, no, pero ahora le quitamos el acta porque hay indicios muy sólidos. Oiga, nos están tomando el pelo, que yo creo que hay magistrados que con frases o ideas, párrafos como este, nos están tomando el pelo, ¿no? No es serio y sería realmente impracticable. ¿En qué momento de la instrucción tú decides que directamente se le suspende del acta? Sería permitir abrir una puerta gigantesca a que determinados jueces entrasen todavía más en política, pero ya directamente en decidir quién se puede sentar en el Congreso o no, ¿no? Y por eso, hablando de estupefacción y estupor sobrenatural, a mí también me lo causa que Feijóo comparta el estupor del magistrado, porque yo espero que si tiene ese mismo estupor, mañana, a ser posible, pasado mañana, como muy tarde, el PP presente una propuesta para modificar el reglamento del Congreso y hacer que tengamos un reglamento donde no haya cabida al estupor. Porque lógicamente el señor Feijóo no es un comentarista de radio, no es un tertuliano, con todos mis respetos para los tertulianos, es alguien que quiere dirigir este país, tendrá ideas claras sobre cómo debe dirigirse y por lo tanto lo que tiene que hacer es una propuesta clara y contundente, y yo tengo verdadera curiosidad por saber cómo va a plantear el PP esa reforma. ¿En qué momento cree el señor Feijóo que alguien, un diputado, un senador, debe perder el acta, debe ser suspendido su acta cuando está inmerso en un procedimiento judicial? A verdadera curiosidad. Manuel Rico, director de Público, cuídate, gracias y un abrazo.